impedancimetría, ¿sí? Es el último tema de este curso en particular y de este año. Bien, así que bueno, consta de dos partes. Una es la base teórica, que es lo que le voy a presentar ahora, y le voy a mostrar, a ver, ya voy a ver cómo andamos de tiempo para continuar con la implementación práctica. Y si no, lo vamos a ver directamente, lo podemos ver directamente el jueves, la implementación práctica del diseño de un hemógrafo impedancimétrico. Bien, bueno, vamos a comenzar con algunas definiciones. La impedancimetría es una técnica a través del cual se puede inyectar corriente eléctrica a un cuerpo. Ya sabemos que nuestro cuerpo o cualquier tejido biológico está constituido en una gran proporción por agua, o sea, tiene una parte conductora. Pero también, aparte de esa propiedad conductora, también ofrece una cierta resistencia, una cierta impedancia, una cierta oposición al paso de esa corriente. Y esa oposición al paso de esa corriente, por ley de Ohm, se transforma en una caída de voltaje. Que si yo coloco unos electrodos, digamos, por ejemplo, dispuestos de esta forma, puedo capturar esa diferencia de potencial. Bien, esa diferencia de potencial que vendría a ser B0. Por ley de Ohm, sí, ya se sabe de que la impedancia es igual al voltaje sobre la corriente eléctrica, ¿no? Esto es simple la idea. Hago pasar una corriente a través de una impedancia. Esa impedancia lo que hace es producir una caída de tensión. Y la relación entre esas tres variables está dada por voltaje, corriente e intensidad de esta relación. Bien. En impedancimetría, lo que tiene también la impedancimetría es que a través de esta caída de tensión, lo que yo conozco, ¿qué es lo que conozco? Lo que puedo medir de este sistema. Lo que puedo medir es la corriente que inyecto, porque yo estoy inyectando una corriente conocida, amplitud y frecuencia constante, ¿sí? Estoy inyectando una corriente conocida y soy capaz de medir a través de un sistema de amplificación, soy capaz de medir este voltaje de salida. Lo que no conozco de este tejido es la impedancia. Entonces, a través de la corriente, a través de la tensión, puedo determinar sus propiedades eléctricas. Y a través de sus propiedades eléctricas es posible hacer inferencias acerca de cómo está compuesto ese medio, de cómo se está moviendo, si se está moviendo o no se está moviendo ese medio, ¿sí? Porque en general esta impedancia va a depender de las propiedades volumétricas del medio, entre otras variables. Bien, entonces en forma indirecta estoy conociendo, o estoy monitoreando, estoy midiendo algo de la estructura biológica. Bien, la forma de medir esa estructura biológica en términos de su impedancia eléctrica puede ser de manera bipolar. Bipolar significa que a través de los mismos electrodos inyecto la corriente y a través de los mismos electrodos registro la caída de potencial. Bien, esa es la manera bipolar o la configuración tetrapolar, que es a través de dos electrodos más periféricos, inyecto la corriente se propaga a través de este objeto, a través de sus líneas de campo de corriente eléctrica, y registro a través de otro par de electrodos la caída de tensión. Bien, así como está acá. Esto es una manera tetrapolar. Estas son las maneras más conocidas y las más utilizadas en las técnicas impedancimétricas, ¿no? La impedancia medida es una característica de interés, porque yo ya le he mencionado de que me da cierta información de cómo está compuesto el medio de circulación de corriente. Bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando se inyecta esa corriente, se debe evitar estimular el tejido biológico,
Estimular significa que de alguna forma esa corriente me produzca alguna sensación, me produzca alguna estimulación del tejido biológico, alguna estimulación muscular, alguna estimulación de algo. Esa corriente tiene que ser imperceptible a cualquier sensación humana. Cuando hablamos de esa percepción, significa que ningún tejido tiene que ser estimulado. Y para ello se deben cumplir dos parámetros, ¿sí? Que la amplitud del estímulo, la amplitud de esa estimulación, de esa corriente eléctrica, tiene que ser baja. Bien, la amplitud de la corriente inyectada tiene que ser baja. Y la frecuencia, porque acá hablamos de una corriente no corriente constante, sino de frecuencia constante, es una senoidal pura, por ejemplo, ¿sí? La frecuencia del estímulo tiene que ser alta. Van a escuchar hablar acá mucho sobre intensidad y frecuencia constante. Eso no quiere decir que estamos hablando de corriente o tensión continua. ¿Está bien? Cuando digo frecuencia constante, significa que la corriente siempre se mantiene, por ejemplo, si digo a 10 kHz, se mantiene siempre a 10 kHz y no tiene ninguna otra variación. Bien, a eso se refiere. Pero en impedancimetría hablamos de impedancia y la impedancia no se mide en términos de corriente continua. Sí, eso es un error conceptual que suelen tenerlo mucho en los exámenes. ¿Sí? Impedancia, cuando hablamos de impedancimetría, hablamos de una impedancia donde hay una resistencia pura y una componente reactiva, ¿sí? Que puede ser dada por un capacitor o por una inductancia. Bueno, entonces de esta manera se evita la percepción de la corriente eléctrica o la estimulación del tejido. Cuando hablamos de percepción es lo mismo que de estimulación, ¿no? Si hay percepción significa que el sistema nervioso lo está detectando, por lo tanto hay una estimulación. Las características tienen que ser una técnica simple, esas son las características principales de la impedancimetría. Se utilizan 2 a 4 electrodos. Se puede medir respiración, flujo sanguíneo, contracción del músculo esquelético, del músculo cardíaco, del músculo liso. Se puede también determinar a partir de la impedancimetría la posición del ojo, el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Ahí en el grupo del LAMEIN, digamos, de nuestro departamento de bioingeniería, se ha trabajado mucho para monitorear, por ejemplo, el crecimiento celular, entre otras aplicaciones. ¿Sí? Es una técnica muy utilizada. ¿Sí? Microscopía de impedancia para ver el crecimiento o la estructura de pequeñas células. También se utiliza la impedancimetría como una de las técnicas de monitoreo. Y lo que tiene es que es barata. ¿Mm? Es simple de utilizar. No necesita transductores específicos. Lo único que necesitamos es una fuente de corriente o sí, una fuente de corriente bien constante, bien precisa y un adecuado sistema de adquisición que me pueda registrar el voltaje, ¿sí? Y tiene la ventaja que se pueden usar los mismos electrodos y circuitos para registrar los mismos eventos. No es invasivo, la técnica usa frecuencias de portador. Y ya vamos a ver qué significa esto. Significa que la información, la frecuencia de portadora, si bien la información está en la envolvente, ¿sí? Esa envolvente necesita ser transmitida a los amplificadores, a los sistemas de detección con frecuencias de portadora, lo cual es como un sistema de modulación AM. ¿Sí? Lo cual hace que estos sistemas de impedancimetría no tengan tantos errores. Bueno, todo comienza en el descubrimiento de Darswall cuando él nota de que es capaz de inyectarse una alta intensidad de corriente, por ejemplo 3 amperes, si la frecuencia es elevada, de 2,5 a 5 kilohertz. ¿Sí? Ese era el famoso truco de magia que sabían hacer antes, de encender a través de decir que el cuerpo es un conductor eléctrico y encender una lamparita. ¿Sí? Cuando hacen el contacto en esto.
O sea, se utiliza el cuerpo como medio conductor, efectivamente el cuerpo es un medio conductor, cierran un circuito, pero como la corriente tiene alta frecuencia, no se siente. ¿Está bien? A partir de eso surge la posibilidad de poder inyectar corriente a los tejidos biológicos. Se consideran los parámetros de estimulación miocárdica, eso es uno de los principales, cuando uno habla de inyectar corriente al cuerpo humano, la principal preocupación es que no estimule la- los tejidos del corazón, ¿sí? Porque ahí, imagínense, si estimulamos de alguna forma los tejidos del corazón, estamos cambiando los ritmos cardíacos y eso puede ser un caos. Bien, entonces los principales parámetros a tener en cuenta cuando uno diseña un equipo de esto es justamente las características de estimulación del tejido miocárdico. Justamente para evitar fibrilaciones se utilizan baja intensidad y alta frecuencia. En la práctica hay equipos comerciales que utilizan frecuencias mayores a 1 kHz. Generalmente están en el orden de los 10 a 100 kHz. Y el par de valores típicos más encontrados en los equipos, digamos, en los equipos convencionales, por ejemplo, para medir respiración, son, por ejemplo, corrientes de intensidad de 50 microamperes a 1 kHz. Si uno necesita mayor amplitud, mayor intensidad de corriente, se puede ir de 1 a 10 miliamperes, pero la frecuencia tiene que aumentar. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Si bien estas dos características que ven acá no estimulan el tejido biológico, muchas veces los sistemas o los amplificadores que utilizamos para la adquisición pueden estar sometidos al ruido. Ya vemos que los amplificadores que adquieren señales muy bajitas son susceptibles al ruido. Por lo tanto, amplitudes muy pequeñas, como estas, ¿sí? Que están en el orden de la actividad eléctrica de los tejidos biológicos, digamos, se utiliza un amplificador o una intensidad de este miliamper, considerando que el tejido humano puede tener entre 50 y 100 ohmios, va a generar un voltaje del mismo orden, básicamente del orden de los microamperes. Y amplificar microamperes es bastante costoso. ¿Por qué costoso? Costoso en el sentido de que se registra, estamos susceptibles a todo tipo de interferencia. Para evitar eso, aumentamos un poco la amplitud, ¿sí? de la corriente. Con una amplitud de corriente obtenemos mayor amplitud en el voltaje y eso está bueno, digamos, porque los amplificadores ya no tienen que, ya no tienen que ser con alta amplificación. Entonces, pero para ello hay que aumentar la frecuencia, así que lo es. Los circuitos más utilizados, quizás más conocido para medir impedancia, el circuito de puente impedancimétrico, que es una configuración de tipo bipolar, el circuito de corriente constante bipolar. Cuando hablamos de corriente constante, significa que la corriente, por ejemplo, si es de 5 miliamperes a 10 kHz, se mantiene con esos valores, ¿sí? Siempre, no cambia. Y circuito de corriente constante tetrapolar que utiliza 4 electrodos. Bien, 4 o más electrodos. Puede utilizar más también. En cualquier caso, en cualquier configuración que utilicemos, se tiene que cumplir ciertas condiciones. Y una es que el tejido bajo observación, ¿sí? Tiene una impedancia basal Z0 que es constante. En todo, cuando inyectamos una corriente al tejido, siempre va a haber una componente que es constante y va a haber una componente que es variacional. ¿Sí? Tenemos entonces una impedancia constante. Por ejemplo, si medimos respiración, hay una impedancia ofrecida por volumen constante del toro y a partir de ese volumen constante hay una variación de ese volumen, ¿sí? Que hace
que se produzca una variación de esa impedancia. Si esa variación de volumen es debido a la respiración. Nosotros cuando inspiramos el tórax se agranda y cuando expiramos el tórax se achica, ¿no? Pero sobre esa variación hay una impedancia basal constante, hay un volumen constante. La relación, yo ya le estoy hablando de la relación entre el volumen y la impedancia y esa relación surge de esto. Cuando nosotros hacemos circular una corriente eléctrica sobre un volumen conductor, ¿sí? Ya no hablamos sobre un cable, hablamos sobre un volumen conductor, por ejemplo, un cilindro cuya sección es S y tiene un determinado largo dado por L, ¿sí? La resistencia, obviamente, este elemento conductor va a ofrecer una resistencia al paso de esta corriente. Esa resistencia al paso de esta corriente depende de las propiedades geométricas, ¿sí? Tanto de longitud como de la sección, y depende también de las propiedades de resistividad, ¿sí? La resistividad está relacionada a cómo están compuestas cómo están compuestas las partículas o cómo están enlazadas las partículas de este medio conductor. ¿Bien? Y esta resistividad es una propiedad de todos los materiales, conductores o no conductores. Bien, entonces, si tenemos esta relación, que es una relación conocida de todos los elementos, conductores y no conductores, multiplicamos arriba, la relación de arriba la multiplicamos por L y a la relación y abajo, en el denominador también lo multiplicamos por L, o sea, L arriba y L abajo, no va a haber ninguna modificación porque estamos multiplicando y dividiendo por el mismo parámetro. Arriba me va a quedar L al cuadrado y abajo me va a quedar S por L. Y S multiplicado por L es el volumen del cilindro. Bien, entonces me queda L al cuadrado dividido el volumen. Y esto multiplicado por la resistividad. Esta relación que aparece acá es la que me relaciona el volumen, o los cambios de volumen que pueda haber en un cuerpo con la resistividad. O sea, si cambia este volumen, la resistividad también va a cambiar. Si el volumen se hace más grande, de acuerdo a esta relación, lo que va a pasar es que la resistividad va a disminuir. ¿Sí? Es una relación inversa entre la resistividad y el volumen. Bueno, el puente de Wheaton o el puente de RC es una de las técnicas más utilizadas en electrónica para poder medir resistencia o poder medir impedancia. Se lo utiliza más para medir resistencia. Se lo utiliza mucho para las galgas tensiométricas y ese tipo de transductores que se basa en variación de resistencia. ¿Sí? En RC ya no se utiliza tanto, ¿por qué? Porque para que el puente esté parcialmente balanceado, una de las ramas, una, dos, tres, cuatro, el puente está formado por cuatro ramas, una de las ramas tiene que tener las mismas características, ¿sí? O sea, un par de ramas tienen que tener la misma característica. Si una de las ramas es resistencia, otra rama también tiene que ser resistencia. Y si una de las ramas tiene una característica de resistencia y capacidad, como es un tejido biológico, ¿está bien? Una de las ramas tiene que tener las mismas características. Ahora, lo que suele suceder es que para poder balancear este puente y que en el estado de balanceo yo inyecto una corriente, acá estoy inyectando en este caso una tensión, ¿sí? Y para que la salida sea cero, el puente, eso me indica un puente balanceado, tengo que equilibrar este puente. O sea que las mismas características de resistencia y capacidad de este brazo tiene que ser igual a este. Y eso es difícil de conseguir. ¿Por qué? Y bueno, porque no todos los organismos están compuestos por la misma densidad de células, de capacidad, de medio conductor, de resistencia al paso de la corriente, etcétera. Bien, entonces el problema principal es el balanceo.
¿sí? Esto es muy difícil de implementar, sin embargo, ha sido una de las principales herramientas que se han utilizado para poder medir eh, esta variación, ¿sí? Esta resistencia y esta impedancia acá en el tejido. Y después están los circuitos de corriente constante, ¿sí? Bipolar, en este caso bipolar es porque se utiliza un par de electrodos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que a través de un par de electrodos, que son estos que están amarillos, por ejemplo, colocado en el tórax, acá, ¿sí? Por ejemplo, para medir cambios de volumen debido a la respiración o capacidad de respiración, capacidad o volumen respiratorio, tienen muchos nombres. Ya sabemos que entre estos par de electrodos, si hacemos circular una corriente, obviamente esa corriente va a pasar por una impedancia basal, ¿sí? Que es el Z0, ese es el volumen medio, digamos, que tenemos, que tienen las personas, y a partir de ese volumen medio hay un pequeño movimiento que está dado acá por delta de Z, que es el producido por la respiración. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando nosotros inspiramos crece, se hace positivo el delta del y cuando expiramos el volumen baja. ¿Sí? Entonces acá hay un cambio. A través de los mismos electrodos se registra la caída de tensión. Entonces, el circuito quedaría conformado de la siguiente manera. Tenemos un oscilador y una resistencia, que estas componentes son las que me permiten obtener el circuito de corriente constante, ¿sí? Si yo considero que esto puede tener una determinada tensión y esto una determinada resistencia. Si yo hago de que esta resistencia sea mucho más grande que esta resistencia, que la resistencia de la impedancia de carga vendría a ser por donde va la corriente, toda esta caída de tensión, acá hay un divisor de tensión, se dan cuenta, ¿no? La corriente por dónde va. A ver si, sí, este es un oscilador de tensión. La corriente va a ir por acá, siempre. No va a ir por acá. ¿Por qué no va a ir por acá? Porque esto tiene una impedancia muy grande que está dada por la impedancia de entrada de los amplificadores operacionales. ¿Sí? Entonces la corriente se cierra de esta forma. Y al cerrarse de esta forma se nota claramente que hay un divisor de tensión entre estas resistencias. Si la sacamos a este y le ponemos acá 2R, por ejemplo, para evitar esta rama, le ponemos 2R acá, hay una diferencia, una caída de tensión entre esta resistencia y esta. Pero si esta resistencia es muy grande, toda la caída de tensión va a ir a esta resistencia. ¿Sí? Acá hay un divisor de tensión. Bien. Entonces, uno de los criterios de diseño es que esta resistencia, esta, ¿sí? Sea mucho más grande que Z0 más delta de Z. Si esto se cumple, la corriente I0 que circula, esto que está marcado en azul, que circula por acá, va a ser igual a la amplitud de este oscilador, a la amplitud en voltaje, ¿sí? Que pueden ser 10 voltios, 15 voltios, dividido dos veces esta resistencia. Dos veces esta resistencia porque es esta más esta. ¿Sí? Y la corriente se va a mantener constante, siempre. Obviamente, si el oscilador tiene tiene una forma senoidal, ¿sí? A una frecuencia de 1 kHz, obviamente la corriente también va a tener la misma forma. A lo sumo puede haber un pequeño desfasaje entre la tensión y corriente que está dado ¿y por qué? Va a haber un desfasaje. Y bueno, va a haber un desfasaje porque esto es una impedancia, es resistencia y capacidad. Y ya saben que si hay una capacidad en el circuito, va a haber un desfasaje entre la tensión y la corriente. Esta corriente causa una diferencia de tensión, ¿sí? En el tejido, o sea, va a haber una diferencia de tensión entre A y B, bien, que va a estar dada por la corriente esta que circula, la corriente I0, multiplicado por Z0 más delta de Z, multiplicado por esta impedancia. Bien, esta es E sub S. Y esta E sub S es lo que va a ir
o sea, entre A y B va a estar el sub S, acá tenemos el sub S, y es lo que el amplificador este va a intentar acondicionar, ¿sí? Para que después pase a una etapa de demodulación y filtro y eso. Muy bien, acá tenemos algunas otras ecuaciones. E sub S es igual a E, bueno, a la corriente que circula, que está dada E sobre 2R multiplicado por la impedancia. Eso es lo que ya teníamos. Bien. Fíjense que si acá hacemos una propiedad, ¿cómo se dice? Distributiva, me va a quedar, si a esto lo distribuyo en delta de z y en z0, me va a quedar esta relación, ¿sí? Donde acá tenemos una componente continua, ¿sí? Es una tensión tiene una componente continua y tenemos una componente variacional. Bien, esta componente variacional es la que se mueve, si está en el tórax, es la que se mueve al ritmo de la respiración. Bien, y el delta de Z es la componente continua a través del cual, alrededor de donde se mueve esa componente variacional. Bien. Eh, Sigamos con el circuito. Si acá tenemos una tensión senoidal, acá medimos E sub S, hay una caída de tensión. Esa E sub S es debido a la corriente que circula por esa malla. El E sub S también va a tener una componente variacional, va a tener una portadora de base senoidal, pero como ya hemos dicho que tiene una componente variacional y una componente continua, va a aparecer como modulada. ¿Está bien? E sub S va a tener esta forma. ¿Dónde está la componente variacional? La componente variacional está acá, es esta, ¿sí? O esta que está acá arriba, es la amplitud variacional, ¿sí? Y la componente de continua, si acá le hacemos una esa liñita de punto, acá tenemos que, esta es la línea de base, tenemos la componente continua, que es la impedancia basal, ¿sí? Y alrededor de esa impedancia basal se mueve la componente variacional. Esto, al final de cuentas, termina siendo la corriente, o sea, la portadora de la corriente o de la tensión, ¿sí? Y a mí no me interesa, a mí lo que me está dando información es esta componente variacional. Muy bien, perfecto. Esa E sub S entra a través del amplificador. Acá se amplificará, el amplificador permite levantar esos niveles de tensión que pueden estar en el orden de los cientos de milivoltios, ¿sí? No es una señal muy chiquitita, está en el orden de los cientos de milivoltios. No necesita un alto poder de amplificación, no necesita ser un amplificador diferencial, ¿sí? Porque el ruido está muy por debajo de eso. Y entra en una etapa de demodulación y filtro. Bueno, obviamente la señal sub S a la salida de la etapa de amplificación va a salir con A multiplicado por eso S, va a salir con otra amplificación. Y va a entrar a la etapa de demodulación y filtrado. Esta es la etapa que extrae las señales de interés. Ya hemos visto que nuestra señal de interés es esta variación, ¿sí? Es esta variación y la componente de continuo. No me interesa a mí la frecuencia no cambia, la frecuencia de portadora. El circuito básico de un sistema de modulación y filtro es ¿sí? Tiene una etapa de rectificación, y tiene una red de resistencia y capacidad. Lo que hace es que cuando la rectificación es para hacer una rectificación de media onda, así tal cual está este circuito, ¿sí? A ver si hay un dibujito. Supongamos que esta es la señal, acá le hacemos un zoom. Entra a la etapa de rectificación, a la salida, acá en este punto, la señal va a ser así, porque todo lo que es ciclo negativo lo bloquea el diodo, ¿sí? Cuando la señal entra a esta red, ¿qué va a pasar? El capacitor se carga a la máxima tensión, ¿sí? Y de a poquito empieza a descargarse por acá. ¿Sí? Empieza a descargarse por esta red. Entonces lo que hace es, se carga el capacitor
y se descarga con un correspondiente tau. Ese tau está dada por la multiplicación entre el valor de capacidad y el valor de resistencia. ¿Sí? El valor de tau de descarga de un capacitor. Y así, de esta forma, voy consiguiendo recuperar la envolvente que yo necesito. Obviamente esta envolvente, así tal cual la tengo, fíjense, tiene un ripple. Y ese ripple está dado por el mismo ripple que se observa en el diseño de las fuentecitas de tensión que hacen en electrónica 1. Aplicando un filtro adecuado, dejando pasar, o sea, filtrando esa componente de portadora. Acuérdense que el ripple tiene la frecuencia de portadora, en realidad. ¿Sí? Si aplico un filtro adecuado, voy a poder suavizar esa señal y recuperar la envolvente que es la que me interesa. Recuperada la envolvente, ¿sí? Que entra acá, obviamente voy a tener un valor de componente de continua y una envolvente que se mueve mm, con una cierta amplitud. En impedancimetría, en neumografía, digamos, cuando medido respiración, esa componente variacional suele ser de unos poquitos ohmios. Estamos hablando de 3 a 7 ohmios, ¿sí? Y la impedancia basal suele ser mucho más grande, 250 ohmios. Entonces hay una diferencia muy grande entre esta variación, ¿sí? Entre esta variación y la componente de continuo. Bien, eso es básicamente el circuito de corriente bipolar. Después vamos a ver cómo lo diseñamos. Eh, el circuito de corriente tetrapolar utiliza un par de electrodos adicional, ¿sí? Se utiliza entre el electrodo 1 y el electrodo 2, se inyecta la corriente. Acá tenemos la misma fuente de corriente, ¿sí? Acá no hay contacto, ¿no? Acá hay como un saltito. Acá parece como si hubiera un puntito, pero no hay un punto. Ojo, ¿no? Entonces está la fuente. En realidad la fuente de tensión debería estar para el otro lado para que sea mejor el dibujo, pero bueno, acá no hay una conexión. Entonces la corriente circula de esta forma, ¿bien? Este, y a través de un par de electrodos que están un poco más al medio, ¿sí? Entre 3 y 4, se conecta el amplificador. ¿Sí? Se rescata la caída de tensión producida por esa corriente circulando en el medio biológico. Y después todo lo que viene para acá es exactamente lo mismo. Amplificador, de modulación y filtro. Y bueno, ya vamos a ver para qué sirve este cancelador continuo. Este, bueno, con este tipo de configuración, ¿cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que se evita el error de polarización del electrodo. Ese error de polarización viene desde el momento en que cuando ponemos nosotros un electrodo, ¿sí? Y hacemos circular una corriente constante, acá se forma una interfase, ¿sí? Se forma una interfase de tipo activa que es que está dada se modela con una resistencia y una capacidad. Ya sabes, esa interfaz entre el electrodo y la piel. Bien, hay una interfaz, pero a la vez es una interfase activa, por lo cual hay una caída, hay una especie de caída de tensión acá. Bien, para que esa caída de tensión no vaya, no se introduzca en la misma medida de lo que yo estoy registrando, lo que se suele hacer es esto. Acá también hay una interfase, ¿sí? Pero ya deja de ser activa porque no hay circulación de corriente, hay caída de tensión nada más. ¿Sí? No hay circulación de corriente, acá registra una caída de tensión, pero no hay circulación de corriente. Por lo tanto, deja de haber una polaridad activa en esta interfase entre 3 y 4. Bien. Y la otra es que los electrodos estos que están en el medio se pueden ubicar, digamos, me da la libertad de ubicarlo en los lugares donde yo crea que las líneas de corriente son más uniformes. Ya saben que el medio, todo nuestro cuerpo, no hay ningún lugar donde podamos considerar que las líneas de corriente son totalmente uniformes. Sí, tenemos hueso, hay capas de grasa, hay otros tejidos que tienen
mayor conductividad que otro, menor conductividad, etcétera, ¿no? Nuestro tejido es bastante anisotrópico. Entonces, pero en toda esa estructura, va a haber un lugar donde posiblemente haya una mayor uniformidad de esas líneas de corriente. Y esta configuración es lo que me permite, me da esa libertad, que yo puedo poner estos electrodos más cerca, más lejos, dependiendo o sea, mientras más uniformes sean las líneas de corriente que circulan en el tejido biológico, mejor, más representativa es la medición de impedancia, más representativa del tejido es la medición de impedancia. Bien, y porque si no estoy registrando un montón de cosas. Eh, Errores, por ejemplo, de la no uniformidad del campo eléctrico. Cuando nosotros inyectamos corriente de esta forma, fíjense, las líneas de corriente no se mueven generalmente de forma paralela. Hay una región donde se pueden considerar que se mueven de manera más paralela, pero tienen estas curvaturas en los extremos, generalmente donde entra y sale, donde se cierran los circuitos, ¿sí? Y esto causan bastante error en las mediciones. En cambio, bueno, para mejorar la homogeneidad, fíjese, si a esta configuración bipolar le ponemos un par de electrodos acá, uno acá y otro acá, las líneas de corriente, ¿sí? Acá en el medio, se podrían considerar que son más uniformes que en el total. Bien, entonces eso me da esa libertad. Otra forma de hacer que sean que tengan una mejor distribución de corriente, que sean más homogéneas, es utilizar estos electrodos de guarda, que son unos electrodos que tienen mayor superficie, ¿sí? Si estos electrodos tienen mayor superficie, va a haber una región en donde próxima al electrodo, donde tenga mayor uniformidad de corriente. Bien, esto pues es una técnica bastante común para mejorar las mediciones de impedancia. Bueno, las ventajas del sistema tetrapolar es que tiene mayor precisión, justamente porque los errores de uniformidad de línea de corriente son eliminados o son minimizadas. La polaridad de los electrodos también, ¿sí? Ya no se introducen en la señal de interés. La distribución de corriente es muy uniforme, aún en los tejidos anisotrópicos, eso se busca. ¿M? Y los cambios de impedancia de mayor, o sea, podemos buscar la posición de estos electrodos de tal forma que los cambios de impedancia tengan una mayor variación, una mayor representatividad de lo que yo quiero monitorear. Bueno, y esto es un poco de historia, ¿no? Los primeros neumógrafos impedancimétricos, esto está en el Guedes, en un libro bien clásico de bioingeniería, ingeniería biomédica, es la configuración. Acá tenemos algunos parámetros que se suelen utilizar. Una frecuencia de portadora que va de 50 a 100 kHz y una impedancia basal que cuando ponemos los electrodos de manera superficial sobre el tórax en reposo es aproximadamente 200 ohmios. Bien, eso es una impedancia, obviamente, cuando hablamos de 200 ohmios, es el módulo de esa impedancia, ¿no? El delta de Z cambia durante la respiración unos pocos ohmios, a eso me refería. Y esos pocos ohmios son de 3 a 7 ohmios, no es más. Es muy chiquitito el cambio, ¿sí? Debido a al cambio de volumen. Este, Esta resistencia que se suele colocar en el diseño del- del generador de corriente, tiene que ser tal de que debe ser mucho más grande que la impedancia basal y el delta de Z que yo estoy poniendo. O sea, no tan solo puedo utilizarlo para respiración, como está en este caso, lo puedo utilizar para medir otra cosa. Impedancia, puedo medir este, la cardiografía de impedancia, se pueden determinar algunos parámetros de la cardiografía a través de la impedancia, pero para eso las resistencias vinculadas ya no son de este orden, de 200 ohmios, son mucho más grandes, pueden ser mucho más grandes, ¿sí?
Y siempre voy a tener una componente variacional y una componente continua. Bien. Complicaciones. La impedancia electrodo-piel tiene que ser, bueno, la impedancia electrodo-piel, que es cuando yo coloco el electrodo, tiene que ser mayor a la impedancia transtorácica. Bueno, eso sucede siempre. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos, estamos hablando de impedancia transtorácica del orden de los 200 ohmios más o menos. Pero la impedancia del electrodo piel, esa impedancia que se genera cuando yo pego un electrodo con la piel es mucho más, es más grande. ¿No? Si pasa esto, el producto de esta relación, de que eso pase, es que se produce un artefacto con el movimiento. Si esa persona se mueve, esos artefactos también son muy grandes. Y se puede reducir con el uso de cuatro electrodos. En vez de usar un sistema bipolar, se utiliza un sistema tetrapolar. ¿Mm? El neumógrafo impedancimétrico tetrapolar utiliza dos electrodos puestos en las periferias del tórax y dos más centrales. ¿Sí? No tiene mucha historia, es bastante simple. Y tiene lo mismo, un oscilador, una tensión. Acá le falta la corriente, pero supongamos que es un oscilador de corriente, ¿sí? Por eso es cuadradito. ¿Sí? Un oscilador de tensión es redondito y un oscilador de corriente es cuadradito. Son nomenclaturas que se habían utilizado los libros antes. Este, y después todo lo mismo, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos, fíjense qué es lo que tenemos a través de este sistema. Tenemos una entrada de tensión y tenemos una salida. Acá lo que tenemos es una salida de tensión. No tenemos una componente de impedancia, ¿sí? Es una tensión que está relacionado a un valor de impedancia, al valor de impedancia que está acá. Entonces, para conocer ese valor de impedancia, antes de nada hay que calibrar, ¿no? Y la calibración se hace con un set de resistencia, que puede ser una set de resistencia, un set de resistencia por década. Se puede calibrar simultáneamente con un espirómetro en el caso de que yo quiera la medida de salida de mi circuito, quiero que sea directamente en litros o en metros cúbicos, ¿sí? Pero para eso tengo que hacer una calibración. Este, y bueno, muchas veces es necesario experimentar la posición de los electrodos para obtener la mayor amplitud, para obtener una mejor excursión de la señal. Y los obesos dan señales mucho más pequeñas que los delgados, obviamente, porque la capa de grasa, al ser un tejido no conductor, la corriente las caídas de tensiones, digamos, suelen caer mucho en el tejido graso. ¿Está bien? Hay señales más pequeñas, no es que no se pueda, hay señales más pequeñas, las cuales son un poco más susceptibles a ruido. ¿Mm? Pero hoy ya tiene todo solución. Esta calibración de resistencia es simple. Al circuito que uno diseña, desarrolla, lo único que hay que hacer es reemplazar la etapa de carga, ¿sí? La quitamos y ponemos una resistencia conocida. Entonces, acá lo que ya no va a haber una salida variacional acá, sino que va a haber, acá tengo una senoidal, la corriente que se genera es senoidal, el E sub S que cae, que es entrada de este amplificador, es senoidal, y no va a tener cambios de amplitud. A la salida voy a tener una amplitud continua, ¿sí? Entonces, acá se va cambiando los valores de resistencia y se va haciendo una curva de amplitud de lo que estoy obteniendo a la salida versus la amplitud de la, de la corriente, de la resistencia de carga. Bien, y se obtienen estas rectas. La relación entre esta resistencia y la salida siempre es lineal, ¿sí? En los rangos donde no hay efecto, no hay ningún efecto donde en los rangos de Hertz donde la resistencia y los valores de impedancia no empiezan a comportarse como cosas no lineales, ¿sí? Tienen esos comportamientos extraños. En los rangos de 10 kHz, de 1 kHz a 100 kHz, generalmente la relación es lineal.
Se puede calibrar simultáneamente con espirómetro. Bueno, ya una vez que yo ya tengo mi circuito, digamos, ya funcionando, lo que puedo hacer es medir simultáneamente utilizar un espirómetro, el cual como salida me entrega volumen, ¿sí? En litros o metros cúbicos, y en el registrador lo que obtenemos es voltaje o tenemos impedancia, si ya hemos hecho una calibración previa de impedancia. Entonces, haciendo la relación entre lo que me entrega este equipo y lo que me entrega acá la salida, se puede calibrar en unidades de volumen. Bien, acá tenemos algunas curvitas sacadas del libro de Guedes también. Bien, hay un experimento muy interesante porque que ha salido es el experimento de Baker, que utiliza dos neumógrafos, uno a 20 kilohertz y el otro a 50 kilohertz. ¿Sí? Este experimento es muy interesante porque ha permitido por primera vez valorar hacer una valoración cuantitativa del volumen de respiración del pulmón derecho y el pulmón izquierdo por separado. ¿Cómo se ha hecho este experimento? Primero, fíjense, a los dos neumógrafos lo tenemos acá, funcionando a 50 kilohertz, ¿sí? Tiene el sistema de amplificación, tiene el sistema de demodulación y filtro. Acá hay un filtro pasa abajo únicamente para quitarle ruido a la señal y ahí tenemos el registrador. Y acá tenemos otro neumógrafo con la misma, pero a 20 kilohertz, ¿sí? Fíjense que entre el electrodo A y el electrodo B simultáneamente se están inyectando las corrientes de 20 kilohertz y 50 kilohertz. Entonces, por el cuerpo están circulando las dos componentes, a 20 kilohertz y a 50 kilohertz. Si entre A y B, a ver, si entre A y B registramos la caída, o sea, medimos la impedancia, o sea, obtenemos la salida por un registrador y por otro registrador, la impedancia que mide entre A y B, fíjense que obtenemos esto a 20 kilohertz, esta es la envolvente que se obtiene, y a 50 kilohertz exactamente la misma. Esto nos está indicando de que a 20 y a 50 kilohertz no hay diferencias, ¿sí? Si utilizo entre A y B. No hay diferencias en la medición de impedancia. Bien, da exactamente lo mismo. Pero ahora, si la entrada es, ahora la salida, la medición de sub S la tomo entre, esto que está acá es entre A y B, ¿no? Si ahora la salida tomo entre C y D medido por el de 20 kHz y entre D y E medido a través del impedancímetro de 50 kHz, obtenemos por un lado la medición del pulmón izquierdo, ¿sí? La variación del pulmón izquierdo y del otro la del pulmón derecho. Y fíjense que a 20 kHz tenemos una señal bastante decaída, una variación bastante pequeña, y a 50 kHz una variación, digamos, bien. Entonces ya podemos ver a través de estas dos gráficas, que el pulmón, que uno de los pulmones está más comprometido, ¿sí? Que vendría a ser el pulmón izquierdo en este caso. Bien. ¿Por qué no se pueden utilizar las mismas frecuencias? Y no se puede utilizar las mismas frecuencias porque si no, los sistemas de demodulación no podrían diferenciarlo. ¿Sí? El detector y el filtro me diferencian las señales a 50 kHz y este a 20 kHz. Está diseñado para 50 y para 20. Bien. Este, bien, es. Este filtro, este filtro pasa abajo, que figura acá, está, a ver, yo supongo que está diseñado para que me filtre, digamos, tener una frecuencia de corte a los 30 kHz, por ejemplo,
¿sí? Y, y eliminarme las componentes eliminar de este circuito las componentes de 20 kilohertz y este otro para eliminar las componentes de 50 kilohertz. Eso no lo recuerdo muy bien, ¿sí? Igual, este circuito, esto que tenemos acá, se puede simular, ¿no? Se puede simular eléctricamente y ver que efectivamente funciona así. Las aplicaciones de la impedancimetría son muchas. En cardiología se suele utilizar la volumetría por impedancia, el cual mide los cambios de volumen del tejido debido al pulso arterial. Eso para medir los cambios de volumen. Esto para ver los cambios de volumen debido al llenado y vaciado sanguíneo durante el latido. Bien. Este, las, eh, las ecuaciones que utilizan cada una de las aplicaciones son distintas, pero el concepto siempre, sí, siempre es el mismo, ¿no? Implementación de un homógrafo impedancimétrico es lo que, a ver, ¿qué hora son? Son 21, bueno, ya vamos a tener una hora, así que no le voy, esto este, se lo voy a dejar para la próxima clase y les voy a comentar muy rápidamente las aplicaciones biomédicas de las técnicas de impedancimetría. La plethysmografía de impedancia es una. La cardiografía de impedancia es para medir el gasto cardíaco, se utiliza mucho en deporte, para medir la eficiencia del corazón, en deportistas, etcétera. La tomografía por impedancia es para generar imágenes a través de medidas de impedancia, ¿sí? Rápidamente, la tomografía impedancia sirve para medir los porcentajes de masa celular y de agua corporal total. ¿Sí? Mide los compuestos orgánicos del cuerpo humano. Bien. Se basan en en lo mismo de siempre, en inyectar una corriente, si hay un volumen, obviamente ese volumen lo que va a hacer es que haya una caída de tensión. Si hay un volumen, y hay un material, va a haber una resistividad. Este volumen para la pleximografía de impedancia, este medio conductor se representa a través de esta resistencia y en paralelo con esta resistencia y capacidad. Donde esta resistencia es debido al agua extracelular, todo lo que es líquido, es agua fuera de las células, y esto que es el líquido intracelular, y esto es la membrana, es una impedancia debido a la membrana celular. Bien, entonces es un modelo muy simple en el cual a partir de esto, de estas mediciones, se puede cuantificar cuál es el porcentaje de agua extracelular que tenemos y cuál es el porcentaje de cuerpos celulares que tenemos dentro del cuerpo. Bueno, esto al ser una red impedancimétrica de esta característica, tiene una curva, un comportamiento de impedancia, cuando la mido, que depende de la frecuencia. Bien. Se suele hacer estos análisis de impedancia inyectando, se puede hacer en partes, en algunas partes del cuerpo, en el tronco, por ejemplo, inyectando corriente desde acá, en la cintura y acá, en la cintura y en el cuello, en el brazo, entre el cuello y la muñeca, entre la muñeca y el tobillo, entre la pierna. Son diferentes formas de hacer estas valoraciones, ¿sí? Cuando uno detecta un exceso de líquido en la piel y uno dice, diagnostica con edemas, tiene insuficiencia, y el edema de general, que es la acumulación de líquido en los miembros periféricos, eso generalmente está relacionado a problemas cardíacos, ¿sí? Es por eso que es muy útil. Bueno, esta técnica permite ver si hay acumulación de líquidos o no. ¿Sí? La acumulación de líquido en algunos casos marca edema, en algunos una malnutrición, en otros falta de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y se suelen utilizar a 50 kHz
Se suelen utilizar también utilizando frecuencias múltiples, 50, 100, 200, 500. En espectroscopia de impedancia, también se suele utilizar, pero son modelos más complejos. Y el análisis del vector impedancia es esto, digamos, es determinar el ángulo de ese vector y el módulo, ¿sí? Dónde cae el valor de impedancia, porque ya este puntito es, acá tenemos la ordenada del origen, la proporción de reactancia, de resistencia pura, y siempre se determina esto. Este ángulo, ¿bien? Un ángulo de fase y el módulo es lo que me da esta característica. Ese ángulo y módulo, cuando lo vuelco en un sistema de nuevo, acá tengo una reactancia y acá tengo la resistividad pura, va a parar a alguno de estos cuadrantes, ¿sí? Y depende a qué cuadrante vaya a parar ese vector de impedancia, es que puedo hacer ciertas especulaciones de cómo está ese medio conductor. Hay algunos autores que han propuesto algunas medidas, ¿sí? Para el volumen de agua corporal total y para el agua extracelular. Están dadas por estas ecuaciones, esto han hecho muchas personas y han determinado que este, se pueden calcular de esta forma, ¿sí? Son ecuaciones que salen a partir de muchos experimentos. Tienen en cuenta la altura, la impedancia, esta es la impedancia medida, esta es la altura de la persona, el peso, la edad, si es masculino o femenino, será 0 o 1, en este caso se le suma esta constante de proporcionalidad. Y para el agua extracelular también, altura, la resistencia, ¿sí? Porque en el agua extracelular medimos una resistencia, peso también, se suma o no se suma una componente debido a si es masculino o femenino. Esto era un proyecto realizado por un alumno que medía esta impedancia a dos frecuencias diferentes, a 100 kHz y a 1 kHz, ¿sí? Y nada, se determinaba la tensión y la fase a 100 y a 1 kHz. Y eso se hacía en personas con algún diagnóstico de insuficiencia cardíaca o de edema, como para verificar que el equipo ande bien, ¿no? Acá hay alguna referencia de eso. Cardiografía de impedancia es para la medición del gasto cardíaco. El gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco se define como el volumen de sangre expulsado por cada ventrículo en un minuto. Se lo calcula así el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. A 70 pulsaciones por minuto tenemos 5 litros por minuto, ¿sí? Se pueden alcanzar a los 20, 24 litros por minuto en atletismo. En personas normales tenemos 5 litros por minuto, ¿sí? El movimiento de sangre, y teniendo en cuenta estas 70 pulsaciones. Y en atletas es mucho más. ¿Sí? Los factores que influyen al gasto cardíaco, la edad, el ejercicio, si el sistema simpático, parasimpático, el embarazo, muchas cuestiones fisiológicas del cuerpo humano son variables que afectan a este gasto cardíaco, ¿sí? Se basa en los mismos principios de la impedancimetría y como se suele medir en arterias, en vez de ser un volumen que es un volumen sólido, es un volumen que tiene un hueco, tiene dos, ¿cómo se dice? Dos resistividades. Una resistividad debido a la de afuera, digamos, y una resistividad debido a la sangre, que es lo que circula por el medio. Como esto se mide en arterias, entonces vienen en cuenta dos tipos de resistividad. Bien, resistividad del tejido, que es la de afuera, resistividad de la sangre, son ecuaciones bastante complejas. No me interesa mucho que las aprendan, sino que vean que existen. Y la técnica básicamente se basa en esto, ¿no? Es un método tetrapolar, se inyecta a través de los electrodos más periféricos, ¿sí? Y se registra a través de los electrodos más internos, que son esto y esto.
Cuando hacemos circular la corriente de esta manera, con esta técnica, la circulación, las corrientes, las líneas de corriente eléctrica buscan el camino de menor impedancia. Y ese camino de menor impedancia es principalmente en estas posiciones por las arterias más grandes, que es donde hay mayor circulación de corriente. ¿Sí? No va a circular por los huesos, por la grasa, por la piel. Circula por las arterias. Bien, por esta arteria grande. Entonces, todas las variaciones de impedancia que se ve, que se sean medidas a través de estos electrodos, es debido al movimiento de esa corriente, a través de principalmente las arterias, y no debido a otra cosa. Entonces ahí se obtienen curvas. Estas son algunas curvas características de la medición de impedancimetría. A través de eso se pueden sacar. Hay técnicas invasivas, pero eso no me interesa que lo veamos. Y las técnicas por tomografía de impedancia eléctrica. ¿Cómo se genera una imagen? En vez de utilizar un par de electrodos para registrar una señal, se utilizan muchos electrodos. Se generan imágenes, pueden ser tridimensionales, bidimensionales. Mientras más electrodos se utilicen, mejor es la resolución de la imagen. Para la reconstrucción de la imagen, aquí sí que se utilizan técnicas complejas, de algoritmos bastante complejos, ¿no? Básicamente funciona de la siguiente manera: se suelen utilizar frecuencias de 50 Hz, ¿sí? Teniendo en cuenta de que cada tejido por donde circula la corriente, el pulmón tiene una resistividad diferente en expiración, en inspiración. Esto es debido al cambio de volumen. La sangre tiene una diferente resistividad, se paso de la corriente, y bueno, hígado, grasa, hueso, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de la circulación de corriente, a partir de la inyección de corriente se puede hacer, y conociendo los tejidos, se puede hacer una estimación de cómo son, de cuál es el medio conductor, ¿sí? Esto es una de las más características para ver el volumen de los pulmones, ¿sí? Acá se ponen los electrodos, ¿sí? En manera circular al tórax, se pueden poner de manera en un plano o digamos, para generar un volumen, que es esta disposición un poco más compleja. Y la cosa es así: por un par de electrodos, acá por ejemplo, entre este electrodo y este electrodo se hace la circulación de corriente. ¿Mm? Este electrodo va a medir un voltaje, entre B1 y B2 se va a medir un voltaje, entre B2 y B3 se va a medir otro voltaje, y así entre B1 y B3 se va a medir otro voltaje, y así se computan todos los voltajes se pueden medir de manera tetrapolar, ¿sí? Y esto se hace eh, de manera cíclica, ¿sí? Entonces, se aplica una corriente alterna que puede ser entre 50 y 80 kHz de baja intensidad, 50 mA, entre dos electrodos contiguos. El resto de los pares de electrodos, ¿sí? Este con este, teniendo en cuenta todo, detectan el voltaje de la señal eléctrica, que va a depender de la característica del tejido que haya atravesado, ¿sí? Entre B1 y este electrodo que está acá, va a medir una impedancia que va a depender de lo que haya acá en el medio, entre este y este, ¿sí? Ese proceso se repite con el próximo par de electrodos contiguos, así. ¿Mm? Una vuelta completa es un ciclo, y los ciclos actuales se realizan, o sea, para formar una imagen más o menos continua, tienen que ser entre 25 ciclos por segundo. O sea, se inyecta esta corriente y se toma la medida a 25 medidas por segundo. Bueno, acá hay un circuito, una propuesta de cómo un diagrama en bloque para generar estas imágenes. Y acá tenemos algunas imágenes típicas, ¿no? Un individuo sano, digamos, que está respirando, y un individuo que tiene uno de los pulmones, está operado. ¿Mm? Un individuo sano, este otro individuo, esto en expiración.
y esta es la variabilidad entre uno y otro. ¿Mm? Se ve que alguna actividad en expiración tiene uno de los pulmones, pero durante la inspiración no tiene ningún tipo de actividad. Acá hay algunos ejemplos, no sé si verán abrir. A ver, si yo pongo esto. Esto es un ejemplito de, perdón. Acá podemos ver el medio conductor. Digamos, los electrodos están puestos acá a los costados de este medio y se coloca este medio que es un aislador que hace que la corriente no circula por él, ¿sí? Y va calculando y van viendo cómo se va formando la imagen, ¿no? ¿Eh? Esto se hace de manera para probar ciertos algoritmos, la eficiencia de ciertos algoritmos. Esto es bastante lento. A ver, más rápido puede ser esto, digamos, en donde se mete una barrita de plástico, ¿sí? Esto es mucho más rápido, ¿sí? Y las corrientes se inyectan así, de la misma manera, por un par de electrodos y se registra por el resto. Se inyecta por otro par de electrodos y se va registrando por el resto. Y así, ¿bien? Acá se dan cuenta de que se pueden registrar órganos en movimiento y etc. Bien.